Takuo Aoyagi se encontraba trabajando en las instalaciones de investigación y desarrollo de Nihon Kohden para 1972 en Japón. Encargado de un equipo de desarrolladores, trabajaban en un método para medir de manera más precisa el gasto cardíaco, un tipo de espectrómetro de dilución. Para la toma de medidas, quería emplear el método que había empleado Wood para su oxímetro, un oxímetro que estaba en el mercado entonces, y usaba dos haces de luz, uno rojo y otro infrarrojo. Sin embargo, al momento de realizar las medidas no contaba con el pulso de los sujetos de la prueba y la cantidad de ruido y variación que éste generaba en los resultados. Así que, junto con el equipo, decidieron encontrar una manera de restar esta señal del resultado final. Al hacerlo, se dieron cuenta que habían encontrado una manera de medir de forma indirecta un parámetro fisiológico, la saturación de oxígeno. Tiempo después, Yamanishi en la empresa Minolta tendría la misma idea y trataría de patentar su equipo antes de la conferencia de presentación del equipo de Aoyagi. Para entonces, la oximetría no era un método tan extendido en el ámbito clínico. Casi siempre invasivo, era relegado a ámbitos muy específicos, como laboratorios de investigación o servicios de pediatría o anestesiología de muy pocos hospitales, que además podían permitirse tales equipos, sin contar, claro, con la inexactitud del método de los mismos. Los primeros avances en la oximetría datan de la época de entreguerras, cuando Mattes en Austria, 1935, comienza a estudiar el efecto de la luz roja sobre la hemoglobina oxigenada y sobre la hemoglobina reducida. Poco después, Millikan, que estudiaba la velocidad de la sangre mediante la luz, comienza un prototipo para medir, bajo el principio de Mattes, la saturación de oxígeno en pilotos de la Fuerza Aérea. Kramer, en Austria, haría lo mismo para su correspondiente Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente el único equipo entonces que podía de manera no invasiva medir la saturación de oxígeno era el oxímetro de Wood de la Clínica Mayo. Consistía en un sensor colocado en el lóbulo de la oreja, que además constaba de un dispositivo neumático que vaciaba de sangre el lóbulo para así medir un valor de referencia. Su medición se basaba en densidades ópticas. Takuo Aoyagi tenía 36 años entonces, en 1972. Había nacido en Niigata, en Japón, el año 1936, y había estudiado ingeniería eléctrica en la universidad de la misma prefectura. Solo unos años antes, había empezado a interesarse en la fisiología y la monitorización, a raíz de un curso de la misma temática al que había asistido el año 1969 en Texas, Estados Unidos. Aoyagi y su equipo, en la División de Investigación y Desarrollo de Nihon Kohden, no entraron de manera directa en la oximetría. El jefe de la división, el señor Ouchi, les había encargado, y cito textualmente, desarrollar algo único. Comenzaron en el ámbito de la monitorización y se dedicaron a la medición del gasto cardíaco de manera no invasiva, a través de un densitómetro de dilución, es decir, introducir un colorante al torrente sanguíneo, en este caso indocianina verde, y mediante un método indirecto, medirlo de forma indirecta en sangre periférica. El método que eligieron fue el de las densidades ópticas, una para la sangre y otra para el colorante. Para esto estudiaron, entre otras cosas, el oxímetro de Wood, que también emitía dos haces de onda a través del lóbulo de la oreja y luego lo censaba, y mediante dicha variación, estimaba la saturación mediante una función. Al hacer los experimentos con dicho método, encontraron que la variación de cada pulso interfería con el resultado final, fenómeno que, según Aoyagi, los puso ansiosos. Y en su búsqueda de métodos para eliminar estas ondas pulsátiles extras, dieron con un concepto sencillo: la proporción entre las ondas medidas.
Fue entonces que Aoyagi lo vio. Sería un método para medir la oximetría valiéndose del pulso. Imagina una onda de pulso normal, tal cual la conocemos. Un ascenso rápido, una curva meseta y un descenso algo más lento, con una escotadura dependiendo de dónde la midas. Luego una línea basal y de nuevo la siguiente onda de pulso. Esta forma se consigue, por ejemplo, con un sensor de presión o con un sensor de impedancia. O también, como el caso que nos toca, un sensor de luz. Siempre y cuando la luz emitida al otro lado del sensor interaccione de manera específica con la sangre del pulso. Ahora bien, si quisiéramos restar la onda pico del pulso de la línea basal, si se tratase de presiones o impedancias, tal vez solo bastaría con restar la onda pico del total, obteniendo así la línea basal. En este caso, al tratarse de un haz de luz contra un sensor de luz, no es tan sencillo. En primer lugar, porque la absorbancia de la luz a través de un tejido no es una función lineal, es una función logarítmica. Estudiando esta relación logarítmica de la luz que entra versus la luz que sale, a través de un medio cualquiera, conocida como la ecuación de Lambert-Beer, Aoyagi y su equipo propondrían un equipo nuevo para calcular la saturación de oxígeno con el pulso. Primero emitiendo dos haces de luz de longitudes de onda distintas a través del lóbulo de la oreja del paciente. Luego censarían la densidad óptica resultante, primero durante el pico del pulso, en el cual la sangre que pasa por el vaso sanguíneo es, en teoría, arterial, y luego durante la línea basal, la cual serviría como referencia, y en el que las densidades ópticas corresponden a la sangre venosa y otros tejidos inmóviles. Las dos longitudes de onda a elegir tendrían que tener un coeficiente de extinción mayor para la hemoglobina oxigenada, 630 nanómetros la primera, y un coeficiente de extinción parecido para la hemoglobina reducida, 900 nanómetros, la segunda onda. Una vez se tienen las dos densidades ópticas medidas en dos puntos distintos durante el pulso, simplemente con calcular la proporción entre el pico pulsátil y la línea basal, es decir, la simple división matemática, se simplifican constantes y coeficientes y se obtienen dos números sin unidades, es decir, dos proporciones o relaciones, una obtenida para la relación pulso y base de la hemoglobina oxigenada y otra obtenida para la relación pulso y línea basal de la hemoglobina reducida. Y si se aplica el mismo concepto entre estos dos resultados, se obtendría otra relación, ahora entre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida, que puede ser expresada en porcentaje, es decir, la saturación de oxígeno, el porcentaje de hemoglobina oxigenada respecto al de hemoglobina reducida, o al revés. Este concepto se denomina la ratio de los ratios o la proporción de proporciones. Este proceso, Aoyagi lo explicaría en un artículo titulado Oximetría de pulso, su invención, teoría y futuro, publicado en el Journal of Anesthesia en el año 2003, y lo describiría así. En este punto, me di cuenta de que tanto la porción pulsátil como la no pulsátil de las densidades ópticas de la sangre en el tejido deben tener la misma información con respecto al color de la sangre. Entonces pensé lo siguiente. 1. Si la densidad óptica de la porción pulsátil se mide en dos longitudes de onda apropiadas y se obtiene la relación de las densidades ópticas, el resultado debe ser equivalente a la relación de Wood. 2. En este método, la sangre arterial se mide selectivamente y la sangre venosa no afecta a la medición. Por lo tanto, el sitio de la sonda no estaría restringido al oído. 3. En este método, la referencia para el cálculo de la densidad óptica se establece para cada pulso. Por lo tanto, un cambio accidental de la ubicación de la sonda introduce un pequeño artefacto y un rápido retorno a las mediciones normales. Esta fue mi concepción del principio del oxímetro de pulso. Era diciembre de 1972. Al presentar la idea a su supervisor, el señor Sugiyama, este no se vio tan emocionado.
Fue el doctor Nakajima, cirujano y profesor de la Universidad de Hokkaido, que escuchó del proyecto y que animó al supervisor a seguir adelante con el prototipo. Utilizaron componentes del densitómetro de dilución con el que estaban trabajando, una lámpara de tungsteno con filtros para 2 longitudes de onda, circuitos analógicos y fototransistores de la época para la adquisición y cálculo, y como sujeto de prueba, un perro anestesiado, en el que verificaban el valor de la presión parcial de oxígeno en sangre con otro equipo como referencia. Luego de aplicar para una presentación en la Sociedad Japonesa de Electrónica Médica e Ingeniería Biomédica en octubre de 1973, recién serían aceptados 3 meses después, en enero del 74, y por fin presentarían el equipo el 26 de abril en una conferencia. La presentación, según Aoyagi, tuvo un ambiente escéptico en general. Un mes antes, el 29 de marzo, patentaron el equipo en la Oficina de Patentes de Japón, bajo el nombre de Aparato para el análisis fotométrico de la sangre, aunque solo lo patentarían en su país. Pasaría algo curioso 2 días antes de la conferencia en abril, puesto que Minolta también patentaría un equipo con características muy similares. Yamanishi, encargado del grupo investigador de Minolta, había estado estudiando la fotopletismografía y había tenido la idea del oxímetro de pulso en enero del mismo año, 1974, más de un año después de la idea original de Aoyagi. Al enterarse de que el grupo de Nihon Kohden no solo estaban trabajando en la misma idea, sino que ya habían realizado un dispositivo y pruebas en perros, y que presentarían el equipo ya en abril, trató de acelerar al menos el proceso de patentes, antes de que se revele más información en tal conferencia, diría Yamanishi. Él y su grupo pudieron aplicar para la patente de su equipo el 24 de abril de 1974, 2 días antes de la conferencia. A diferencia del oxímetro de Aoyagi, el de Yamanishi tomaba el pulso con una sonda en los dedos como referencia para el cálculo de la saturación de oxígeno. Esta aplicación sería rechazada después por la Oficina de Patentes. Luego de la conferencia, Aoyagi no trabajaría más en el oxímetro de pulso. Nihon Kohden puso a otro equipo a cargo y desarrollaron un equipo comercial con escaso alcance y precisión. Aoyagi trabajaría en otras áreas por al menos 10 años. Mientras tanto, Minolta apostó por el prototipo de Yamanishi. Patentó el equipo en Estados Unidos y construyó un dispositivo que además constaba de un sensor para el dedo, denominándolo Oximet, el modelo MED 1471. Fue comercializado en 1977 y se utilizó fibra óptica y otras novedades para su construcción. Los investigadores se retroalimentaron de reportes realizados en otras universidades para la mejora del equipo a una respuesta mucho más lineal. Para 1983, Nelcor con su equipo el N100 mejoraron el oxímetro con el uso de fotodiodos, LEDs, que era una tecnología nueva entonces, y microcontroladores. En 1985, Aoyagi decidió reiniciar sus estudios en oximetría para obtener un doctorado. Estudió los efectos de la dispersión de la luz en tejidos vivos y además comenzaría a estudiar la mejora de la respuesta lineal del equipo mediante el uso de múltiples longitudes de onda. En 1987, conoció a Severin Haus, el cual estudiaba la oximetría en pacientes con anemia y lo ayudaría en sus estudios acerca de este fenómeno. Sería el primero en reconocerlo a nivel internacional como inventor del oxímetro de pulso. Aoyagi recibió el doctorado en 1993 por la Universidad de Tokio. Para ese mismo año, ya habían más de 40 compañías fabricando oxímetros. Continuó estudiando los fenómenos de dispersión y longitudes de onda a lo largo de su vida. Mientras tanto, el oxímetro de pulso fue ganando adeptos entre distintas sociedades de anestesiólogos, pediatras, cirujanos y otras especialidades alrededor del mundo.
En junio del 2015, en Nueva York, la IEEE galardonaría al Dr. Takuo Aoyagi con la medalla a la innovación en tecnología médica. Hubo una gran ovación luego del discurso de aceptación de un Aoyagi ya de 79 años, pero aún apasionado en el tema. Yamanishi, su colega y viejo competidor, diría que en una charla con Aoyagi, este le respondería: en un futuro no tan distante, podrás encontrar oxímetros en el supermercado y tiendas electrónicas. Dicha profecía se cumplió el año 2020. Gracias al oxímetro de pulso, muchos pacientes pudieron ser catalogados como probables SARS-CoV-2 antes de siquiera presentar síntomas, priorizando así su tratamiento. Esto popularizó el oxímetro en el ámbito no hospitalario. Aoyagi, sin embargo, no pudo atestiguar el uso masivo de su equipo. Moriría poco antes, el 18 de abril del 2020, en un hospital en Tokio.